Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Como siempre, cada viernes tienen con nosotros, porque así lo quieren, cita previa en el Hospital Costa de la Luz, la sanidad del futuro. Seguimos conociendo los servicios y unidades concretamente que presta este hospital, un hospital que se encuentra en la capital de Huelva. Hoy vamos a hablar del servicio de reumatología y lo hacemos con la doctora Marta Yáñez Gómez. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Para iniciar concretamente esta entrevista nos gustaría saber qué servicio ofrece su equipo, el equipo concretamente que se encuentra aquí en el Hospital Costa de la Luz en relación a reumatología. Vale, yo soy la reumatóloga del hospital. No tengo ningún otro compañero inicialmente conmigo, pero me encargo de hacer lo que es la especialidad. Se le ofrece para Huelva y provincia. Es una especialidad un poco desconocida para la población general, salvo que tengan algún tipo de enfermedad reumática, porque habitualmente cuando se habla de un dolor, la primera persona con la que se cuenta es con el traumatólogo. Mi especialidad es la parte médica de esa traumatología y me dedico a ver enfermedades del aparato locomotor, es decir, huesos, músculos, articulaciones, las dolencias que conllevan estas patologías. Y lo mismo tenemos enfermedades de tipo inflamatorio, que son el grupo de las artritis, que enfermedades degenerativas, que contamos con las artrosis, enfermedades a lo mejor más conocidas como la gota, como la osteoporosis, la fibromialgia. Realmente es una especialidad amplia, hay más de 200 patologías reumáticas que se pueden trabajar con ellas y la consulta es fundamentalmente médica. Se valora al paciente, se le diagnostica, se le ofrece un tratamiento adecuado a su patología y en función también de las características de los pacientes. Y en cuanto a pruebas complementarias, utilizamos sobre todo analítica rutinaria de sangre e orina, pruebas de imagen, radiografías, resonancias, ecografías o TAC. Se utiliza mucho la densitometría para dar el diagnóstico a los pacientes con osteoporosis. Y luego, en cuanto a técnicas así un poco más específicas, se utilizan las infiltraciones para aquellas patologías que, a pesar de ponerles un tratamiento farmacológico, un tratamiento rehabilitador asociado, persista el dolor y se pueden utilizar infiltraciones de anestésicos, corticoides, etcétera, para mejorar la calidad de vida del paciente. Y ocasionalmente se pueden utilizar técnicas específicas, una de ellas es la capilaroscopia, para patología muy concreta que es la enfermedad del Raynaud. ¿Qué son las enfermedades reumáticas? Pues como decía, es un grupo de enfermedades muy numerosas, son más de 200 patologías las que aproximadamente nos dedicamos a ver. Es patología del aparato locomotor, es decir, cualquier lesión que haya a nivel de músculo, articulación, del hueso, que no haya sido provocada por un traumatismo, porque el médico ortopeda es el que se dedica a ver este tipo de patologías, son las que nosotros vamos a ir valorando. Hay patología reumática que nos la podemos encontrar que debute en edades muy tempranas de la vida. Nos podemos encontrar con niños que tienen patologías reumáticas y otro grupo de pacientes que a lo mejor el debut de su enfermedad reumática puede ser en la edad media o más mayor de la vida. ¿La artritis y la artrosis son la misma enfermedad? No son la misma enfermedad. La gente a lo mejor puede decir tengo artritis, tengo artrosis independientemente, pero no estamos hablando, son patologías muy diferentes. La artrosis es un proceso degenerativo, es un proceso que aparece a nivel de la articulación, que se produce sobre todo por desgaste de ese cartílago articular, que es el que nos sirve de lubricante para que una articulación se pueda mover bien. Una rodilla, por ejemplo, una mano, con el paso de los años se va desgastando ese cartílago, ese almohadillado que tenemos para facilitar la movilidad, y cuando lo tenemos desgastado se puede incluso romper. Al paciente empiezan a surgir síntomas como dolor, limitación a la hora de los movimientos, dificultad para hacer tareas cotidianas. El diagnóstico de esa patología es sobre todo mediante radiografía. A medida que va pasando el tiempo, aparte del dolor, la articulación también se deforma y es cuando vemos a pacientes que tienen lesiones en las manos, artrosis nodulares que son muy llamativas y se ven las deformidades en la zona de los dedos, por ejemplo. En el grupo contrario de las artritis, el proceso no es un desgaste de la articulación, es un proceso inflamatorio. La artrosis no la vamos a ver en edades tan tempranas de la vida, sin embargo, una artritis sí nos la podemos encontrar incluso en niños. Hay artritis juveniles. En la artritis hay inflamación de la articulación,
pero no siempre se queda solo limitado al proceso de la articulación, pueden verse involucrados órganos como por ejemplo pulmón, riñón o corazón. Más cuestiones. ¿Cuál es la causa de las enfermedades reumáticas? Muchas enfermedades reumáticas la causa no es una sola concreta. Hay algunas que las conocemos, otras causas que son no conocidas y otras nosotros le decimos que son multifactoriales, es decir, influye el patrón hereditario. En familias con mucho componente de enfermedad reumática, el paciente lo suele tener. Si es un paciente con artrosis, seguramente le preguntamos si en su familia, sus padres, sus abuelos tenían ese tipo de deformidad, manos, rodillas. Influye mucho. Si es, por ejemplo, un paciente con osteoporosis, pues también se le suele preguntar si su padre o su madre han tenido fracturas anteriores de cadera o vertebrales. Hay otras patologías a lo mejor que no tienen tanto componente hereditario, pero sí pueden haber aparecido pues a raíz a lo mejor de un proceso infeccioso. Serían el grupo de las artritis reactivas a esa infección. Y hay otro grupo de patología que no se sabe bien por qué el paciente lo tiene. ¿Y cuáles son los síntomas concretamente de las enfermedades reumáticas? Los síntomas son muy variados. Normalmente la primera llamada de emergencia por el que el paciente suele acudir a la consulta es dolor. El dolor es un proceso que al paciente obviamente le molesta y sobre ese dolor nosotros investigamos. Que el paciente dice me duele la muñeca o me duele el hombro, o a lo mejor pueden doler varias articulaciones a la vez. El dolor, la inflamación, la limitación a la hora de hacer los ejercicios, muchas veces se acompaña también de fiebre, de mal estado general, de cansancio, de debilidad muscular. La enfermedad reumática tiene síntomas que son muy variados y muy amplios. Lo que hay que intentar es buscar todos esos síntomas, unirlos y dar un diagnóstico más o menos de su patología. ¿Se pueden prevenir las enfermedades? ¿Esas enfermedades se pueden prevenir? Algunas podemos poner nosotros con los tratamientos y con una serie de medidas preventivas parte de remedio a lo que es una enfermedad reumática. Como mayoritariamente sí que tienen una base genética importante, el paciente que tiene esa molécula autoinmune o ese patrón, ese factor que le va a hacer desarrollar la enfermedad la va a desarrollar, antes o después la desarrolla. Pero si una vez tenemos diagnosticada la enfermedad, nosotros damos una serie de tratamientos, unas medidas rutinarias, tanto de ejercicio como una actividad física moderada, una alimentación adecuada, sí que en parte, según en qué tipo de enfermedades, sí podemos prevenirlo. ¿El frío es perjudicial para las enfermedades reumáticas? Realmente no está escrito en ningún sitio que el frío afecte, no lo hemos estudiado como un factor, pero sí está claro que los cambios estacionales hacen que el paciente reumático esté peor. Siempre se dice que la enfermedad reumática en verano los pacientes están mejor, es verdad que el calor, el descanso, la falta de actividad que solemos tener en verano por las vacaciones, sí que favorecen. Y es cierto que con el frío, por ejemplo, el paciente suele encontrarse más limitado. ¿A qué llamamos brotes en esas enfermedades? Es que son enfermedades muy propias que cursan con brote. La enfermedad reumática, una vez que se establece, puede seguir distintos patrones, distintos comportamientos. Hay pacientes que tienen un primer brote, un primer episodio, el inicio de la enfermedad, y cada vez que esa enfermedad se manifieste, tiene un brote de la enfermedad. Hay pacientes que tienen uno solo en su vida, otros tienen distintos brotes, distintos episodios de la enfermedad, y lo que hay que ir tratando es cada episodio independiente y en algunas enfermedades, como por ejemplo las artritis, reumatoides, psoriásica, distintos tipos de artritis, poner un tratamiento de fondo para evitar precisamente que el paciente presente esos brotes. ¿Esas enfermedades pueden ocasionar, por ejemplo, que no se pueda trabajar por sufrirlas? Sí. Sí, la idea y lo que habitualmente tenemos los reumatólogos como meta es poner un diagnóstico y a su vez un tratamiento precoz, siempre lo más precoz posible para enfermedades, para evitar precisamente esa limitación funcional. Un paciente que tiene una artritis reumatoide, que no se le trata, que empieza a tener deformidad, limitación funcional en sus manos, si tú utilizas las manos como elemento de trabajo vas a estar muy incapacitado. El grupo, por ejemplo, de las lumbalgias, todo el mundo ha podido tener en un momento de su vida un dolor de espalda, ¿vale? La lumbalgia puede ser de causa mecánica, por algún mal ejercicio,
alguna contractura muscular, un pinzamiento, una hernia, o puedes tener una lumbalgia de tipo inflamatorio, que a lo mejor es el punto de partida del debut de una enfermedad reumática. Entonces los dolores de espalda hay que estudiarlos. Uno no puede decir me duele la espalda y quedarse tan tranquilo, hay que ver causas que pueden provocar, porque de hecho la patología inflamatoria, la espondilitis anquilosante, suele aparecer y suele debutar con dolor de espalda y el paciente tarda en darse el diagnóstico aproximadamente unos 7 años, porque el paciente dice, sí, me duele desde que era joven y está acostumbrado a ese dolor. Lo que no tenemos que hacer es acostumbrarnos a un dolor. Si tenemos un dolor, el dolor se trata y tenemos que estudiar por qué tiene el paciente el dolor. Está usted hablando de la espalda. La espalda puede ser el caballo de batalla de muchos médicos, ¿no? En relación, hay mucha gente que sufre de la espalda y realmente no sabe lo que tiene. Sí. Lo normal, vamos, una lumbalgia es la causa ahora mismo, a día de hoy, de las más frecuentes de bajas laborales, de asentismo laboral, etcétera. ¿Por qué? Porque en un momento dado uno puede tener una molestia, un dolor, quizá provocado por una mala postura, porque hemos hecho un ejercicio mal realizado, porque hemos cargado más peso de la cuenta y al final lesionamos la columna o la musculatura que está al lado de la columna. Pero tenemos que estudiarlo porque, si bien no son de las enfermedades más frecuentes, pero sí que pueden estar ocultando una patología inflamatoria que se le puede poner tratamiento y el paciente no tiene por qué padecer esos dolores de espalda. ¿Cómo se pueden proteger las articulaciones, doctora? Las articulaciones, protegerse, a ver, el cartílago articular es una estructura que carece de vasos sanguíneos. Entonces, cuando un cartílago se desgasta, como es en la artrosis, nosotros ponemos tratamientos que intentan que el dolor esté más o menos controlado, tratamientos que previenen que esa artrosis pase a otras articulaciones, pero si esa articulación está dañada, el daño de ahí está ya establecido, por lo menos evitar que vaya más, pero para atrás hay veces que no podemos volver. Si nosotros prevenimos haciendo ejercicio, para que si tenemos unos músculos potentes, la articulación está más protegida. Si nosotros tenemos una alimentación completa, muchas veces la falta de determinados complementos, vitaminas, oligoelementos, pueden perjudicar porque el organismo necesita una serie de nutrientes, si no los aportamos lo coge de donde sea. Ese déficit lo podemos resolver con la dieta. En la dieta mediterránea tenemos todas las opciones casi que en el hogar habitualmente. ¿Cómo es una consulta con un reumatólogo? La consulta con el reumatólogo es como una consulta con un internista, con un médico de familia. El paciente entra, se le pregunta por su patología, el motivo que le trae a la consulta, se le deben explicar qué antecedentes tiene, es decir, de qué patologías padece, si es alérgico a algo, se hace una historia clínica completa. Se le pregunta cuándo ha empezado la enfermedad, si él la relaciona con algo, con qué mejora, con qué empeora, si va por brote, si solo la ha tenido en ese momento, y luego ya con la historia clínica intentamos pedir analítica, radiografía, las pruebas que necesitemos, damos un diagnóstico concreto y se le pone un tratamiento. Habitualmente, si el paciente va bien, nosotros revisamos la primera vez al paciente con esas pruebas que le hemos solicitado y dependiendo de cada patología, el paciente acude a la consulta de manera trimestral, mensual, quincenal, en función de lo que necesite. Importante destacar la unidad de osteoporosis que se encuentra concretamente aquí en el hospital, ¿no? Sí, estoy pendiente de montar unidad de osteoporosis porque es una patología que realmente tiene una prevalencia importante y ahí, por ejemplo, sí que podemos hacer mucho para prevenirla. Aquí lo que es el complejo de calcio, fósforo, vitamina D, sí se puede influir mediante alimentación o mediante fármacos que van a aportar ese déficit que al paciente le falta y podemos prevenir una osteoporosis porque el final de la osteoporosis lo que nosotros no queremos que ocurra es la fractura. Una osteoporosis es una patología en la que el hueso está frágil, está debilitado, hay una disminución de la resistencia ósea, por tanto la probabilidad de fractura existe. Tenemos que intentar prevenir esa fractura porque siempre las complicaciones posteriores van a ser mayor. Ahí sí que tenemos varias opciones. Podemos influir en lo que es la dieta del paciente, incrementando la ingesta de lácteos o productos que sean ricos en calcio. Si el paciente tiene un déficit de vitamina D, podemos adjuntar la vitamina D que esa persona necesita. Si se hace un tratamiento mucho más preventivo y si el paciente tiene ya la enfermedad,
ponemos tratamiento para la osteoporosis. ¿Se relaciona muchísimo con la mujer? Sí, la osteoporosis es más frecuente porque con la llegada de la menopausia se pierden estrógenos y ahí sí que se acentúan determinadas patologías, entre ellas la osteoporosis. No es normal, aunque sí puede ocurrir, encontrar una paciente osteoporótica más joven. Lo habitual es a partir de la menopausia, donde el riesgo de fractura empieza a aumentar. ¿La enfermedad más frecuente dentro de las enfermedades reumáticas cuál es? Depende, la artrosis suele ser una de las más frecuentes. ¿Y aquí en Huelva? Aquí en Huelva te encuentras más o menos como toda España. La prevalencia de la artrosis es alta, llegado a una determinada edad, todo el mundo tiene algún tipo de artrosis, más leve, más moderada, más severa. Tenemos que intentar evitar que el paciente llegue a estadios más severos, porque ya el tratamiento va a ser al final quirúrgico, eso ya lo hará el traumatólogo, colocando prótesis, haciendo sustituciones de la articulación que inicialmente está alterada por una que ya... ¿No nos ayuda a prevenirlo en el lugar donde vivimos? El clima, el clima, playas. El clima va bien, el problema es que hay pacientes que tienen un componente hereditario, un componente genético. La obesidad no ayuda para nada en la artrosis, porque la articulación va a cargar con mucho más peso que el que otra persona que no tiene ese sobrepeso. Es un daño constante con el cartílago articular. Lo que tenemos que estar es concienciados es con ejercicio diario, con una alimentación adecuada. Si nosotros no cogemos peso, el músculo es potente, la articulación va a estar siempre protegida. El clima sí favorece. Tenemos un clima que es la envidia de muchas zonas, sin embargo también tenemos la humedad, que no es la envidia de tanto, pero bueno, en general la artrosis no hace tanta diferenciación entre un clima y otro. Es curioso, es coincidente con todos los especialistas con los que he hablado, la obesidad. Que de alguna manera pues, tenemos que luchar contra ella, ¿no? Sí, porque de hecho hay pacientes que son obesos que siempre tienen más enfermedades de base. Mientras más enfermedades vayas añadiendo a tu historial, más complejo es el tratamiento. Tú puedes poner la gota, que es una enfermedad que es también bastante conocida. Los pacientes gotosos suelen ser pacientes que tienen otras patologías. Suelen ser pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes a lo mejor con diabéticos. Todo eso en conjunto se le llama síndrome metabólico e influye negativamente en otra patología como es la gota. Doctora, ¿dónde tiene usted su consulta aquí en el hospital? ¿En qué planta? Estoy en la planta baja, en la consulta número 6, y a la espera de que cualquier persona que tenga cualquier patología reumática o que quiera preguntar simplemente dudas que se le planteen, para prestarle la ayuda. Por supuesto, y para ampliar más información, aunque realmente muchísima información nos ha aportado esta entrevista. Doctora, muchísimas gracias. De nada, un placer estar con vosotros. Ella es Marta Llanes, es doctora de reumatología concretamente en el Hospital Costa de la Luz. Seguimos conociendo más especialidades concretamente que contemplan en esta gran familia de este Hospital Costa de la Luz, Sanidad del Futuro. Ya lo saben, el próximo viernes tienen de nuevo una cita con nosotros, cita previa, que están felices.